en Agenda Parlamentaria, son 4 de la tarde con 34 minutos, estamos en vivo con ustedes, Mario Brais, y a esta hora la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas viene sesionando de forma reservada. Ahí se encuentra el ministro del Interior, Mauro Medina, quien estaría pues informando respecto a la emboscada terrorista con el fallecimiento lamentable de 4 efectivos de la Policía Nacional del Perú en Huacoto, provincia de Anco, de la región Huancavelica. Pero también al mismo tiempo se viene desarrollando la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos lo último. Bien, ahí nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en donde se viene desarrollando esta sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Adelante. En todo caso, hay normas vigentes al respecto, que definitivamente es el internamiento temporal, pero el internamiento temporal, como bien lo ha mencionado, pues requiere un montón de mecanismos, digamos, de seguridad que toman las aduanas de los países, ¿no? Y esto entorpece de alguna manera el espíritu que se quiere implementar con o va a superar en todo caso estas barreras que hoy día existen. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al señor Serna, digamos, ¿quién es el que pone la fianza? ¿Quién es el que pone la fianza ante el país donde ingresan las mercancías, ¿no? Por cuenta de los expositores o de las personas participantes de una feria, por ejemplo, ¿no? Hay montos máximos, porque claro, se habla de ferias, se habla de mercancías que son muestras, que son mayormente no algo seguro se puede comercializar, pero en todo caso muy poco. Entonces, digamos, quisiera entender un poco más los parámetros que pone este sistema para poder facilitar las participaciones digamos, el ingreso de mercancías en otros países. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Solo para una pregunta muy breve. Luego de la explicación que nos hace de estos sistemas Carnet Data, en el cuadro que nos presenta respecto de las relaciones que se tiene con el mundo, se muestra una relación con 42 países de Europa. En el caso del África, 11, con Oceanía, 11. Pero extrañamente con América, solo con 5 países. No debiera ser, digamos, no debiera haber una relación inversa, una mayor relación con los países americanos que con el resto del mundo, no por razones de sentido común. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Quería saber si es que esto se va a dar para cualquier persona natural o solamente para los eventos que son declarados de interés nacional. Por ejemplo, en algún momento cuando practicaba deporte, recuerdo que una vez me llevé de viaje mi timón de competencias, mi timón de carrera, y cuando regreso al Perú me hacían un problema porque decían que era un repuesto, que estaba usado, y no había cómo hacerle entender a la persona de aduanas que era un ítem de uso personal, ¿no? Pero que justamente está dentro de los equipos deportivos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Fernando Serna. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Responder la primera pregunta relacionada a la fianza. Básicamente, este mecanismo fue creado de manera conjunta por la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional asegura que una de sus representadas en el país que se va a implementar el Carnet Data, por ejemplo, supongamos que una Cámara de Comercio en el Perú, es quien es la responsable de afianzar o de salvaguardar los derechos de la aduana del Perú. Por ejemplo, si nosotros queremos numerar o listar 10 mercancías que vamos a utilizar a lo largo de un año para diferentes eventos, de repente en una primera feria solo llevaremos 7 de los 10 productos, en otra llevaremos 8, en otra sí llevaremos los 10 productos, tiene uno que pagar aproximadamente el 1% del valor de todos los productos a la Cámara de Comercio. Imaginemos que la Cámara de Comercio de Lima sea la institución que se elige para manejar el mecanismo, entonces uno tiene que asegurar con una fianza por un 1% del valor total de los productos ante esta Cámara por un año. Si sucede algún problema cuando el producto fue enviado a una feria en Estados Unidos y algún producto no volvió,
Entonces la aduana americana le cobrará la fianza a la Cámara de Comercio de Lima, que está afianzando el carneata en este caso. No sé si quedó claro. Tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidente. No, quería preguntarle por su término de diversión Serna. No he captado bien cómo es el mecanismo de la fianza. Okay. O sea, vale decir, la Cámara de Comercio se va a hacer responsable por los comerciantes o exhibidores que se van o los deportistas, como decía mi colega Paloma, o quien vaya a una feria, o quien vaya a una invitación o exhibición en otro país y lleve mercancías o lleve material de exhibición, etcétera. La Cámara de Comercio, en este caso vamos a decir de Perú, es quien se hace cargo de la fianza en caso que no regresen esos productos. Pero el exportador... Disculpe, ¿terminó su pregunta? Correcto, puede... El exportador, al inicio del año, él va a pagar una fianza por el valor del 1% más o menos de todas las mercancías, y eso se lo va a pagar a la institución, por ejemplo, en este caso, la Cámara de Comercio de Lima, y de ese dinero se va a utilizar para pagar a la aduana de Estados Unidos si, por ejemplo, uno de los 10 equipos se quedó y se tienen que pagar los aranceles debido a que se considera que ese producto se importó totalmente. Entonces, de ese dinero es que se va... Y es un mecanismo que le permite a la aduana de Estados Unidos, por ejemplo, tener la certeza de que siempre va a recibir los impuestos porque ese producto está afianzado con una Cámara de Comercio. Congresista Guillermo Martínez, una repregunta. Una repregunta y la última, presidente. Pero, bueno, sí, o sea, como mecanismo lo entiendo, pero digamos la Cámara de Comercio va a estar dispuesta a afianzar a cuanto ciudadano interesado en salir del país con mercancías, ¿no? Es una responsabilidad que no necesariamente, o sea, como Cámara de Comercio está llamada a promocionar la producción nacional o la participación en otros mercados, pero cuando ya viene una responsabilidad pecuniaria que puede ser dependiendo del volumen de la participación que tenga el país, porque puede haber una participación masiva en algún tema, por decir, que puede congregar de repente muchas personas con algún grado de valor importante de las mercancías que llevan, que puede una exhibición de oro, de orfebres de oro, por decir. Yo creo que el valor es alto y la Cámara de Comercio va a afianzar que no regresen ninguna de esas joyas exhibidas. Estoy poniendo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, digo yo, ese esquema me parece un poco difícil que se cumpla. Gracias. La congresista Paloma Noceda también quiere preguntar sobre el caso. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidente. En el mismo sentido que el congresista Martorell, ¿cómo es que se van a evitar vicios para que exportaciones temporales no terminen siendo definitivas y que eso pueda generar un vicio? Sí, a ver, lo que sucede es que en otros países, por ejemplo, que se ha implementado, lo que se hace es se licita entre las cámaras de comercio del país el servicio de carneata, porque este carnet tiene un costo entre $100 y $200, que solamente lo tienen que pagar por el exportador solo una vez al año por el servicio del carneata. Luego, lo que uno hace con esos $100 o $200 es como que empieza a pagar un seguro. Es como un seguro, básicamente. Nosotros, al inicio, vamos a listar 10 mercancías y vamos a tener que pagar un monto de dinero para que la Cámara de Comercio pueda asumir ese seguro. Y de ese dinero es que se va a obtener el dinero para pagar a otra aduana de destino en caso sucede un problema. Y si sucede un problema la primera vez que una mercancía se queda como una importación definitiva, se cancela el carneata para esta empresa y nunca más puede acceder al beneficio. Es un poco el mecanismo de control. Bueno, faltaría las respuestas del congresista Armando Villanueva y de la primera pregunta de la congresista Paloma Noceda. Sí, bueno, en el tema de los países que son miembros del carneata, sí, bueno, los países, como pueden ver, los más desarrollados, sobre todo los de Europa, son los primeros que han implementado este tipo de figura. En el caso de América Latina, está Brasil, está Chile, está México, pero tanto Perú como Colombia vienen haciendo los trabajos respectivos en su poder legislativo para poder adherirse lo más pronto posible.
¿Okay? Y sobre la última pregunta de la congresista Noceda, una vez que esté implementado el carnet ATA, usted lo puede utilizar para cualquier tipo de evento o para cualquier tipo de situación. Como está la legislación actual, tiene que haber una declaración de interés para poder utilizar este mecanismo simplificado. Pero cuando ya existe el carnet ATA, no se le tiene que declarar interés nacional, simplemente tiene que estar listado, usted tiene que tenerlo listado en su pasaporte de mercancías, y si está listado lo puede utilizar para entrar y salir en cualquier momento. ¿Alguien? No son empresas, ¿no? Personas naturales. Personas naturales o personas jurídicas. ¿Algún congresista quiere participar? Bueno, solamente agradecerle a señor Serna Chorres por la participación. Yo creo que ha sido fundamental la aclaración. Esperemos nosotros agradecerle, y sobre todo estamos muy preocupados porque nos falta un congresista para tener quórum. Entonces, mientras le agradecemos y pueda retirarse, esperemos, suspendemos unos par de minutos para esperar a la congresista que nos hagan quórum. Gracias. Para no estar, avancemos con la sustentación del predictamen que tenemos, porque ni bien hacemos quórum, que está viniendo la congresista Ananculí para aprobar los actas. Entonces, le damos para que pueda participar el secretario técnico. Buenas tardes, señores congresistas. En el primer punto de la agenda de la sesión tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 2763/2017-CR, en virtud del cual se propone modificar la ley 29.164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué propone el proyecto de ley? El artículo primero plantea modificar el literal C del artículo 2 de la ley 29.164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, con el objeto de suprimir la referencia a la categoría mínima de 4 estrellas en el caso de hospedajes y 4 tenedores en el caso de restaurantes respecto a los denominados servicios turísticos factibles de ser concesionados en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, propone precisar que la declaración de zona de desarrollo turístico prioritario no es un requisito del proyecto de inversión, pero que también debe guardar concordancia con este en caso existiera. Finalmente, el segundo artículo propone derogar la primera disposición complementaria de la Ley 29.164, la cual señala como requisito previo indispensable para la aplicación de dicha norma que los gobiernos regionales aprueben mediante acuerdo de Consejo Regional la relación de los bienes inmuebles en los que se podría desarrollar los proyectos de concesión de servicios turísticos. ¿Cuáles son las consideraciones generales a las que ha llegado la Comisión? Según lo previsto en el artículo 1 de la Ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación se clasifican en materiales e inmateriales. Los materiales, a su vez, en inmuebles y muebles. El artículo 41 del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006-ED, establece que los bienes culturales inmuebles, de acuerdo a su época de construcción, se clasifican en prehispánicos, virreinales y republicanos. Los bienes culturales prehispánicos, bajo ninguna circunstancia, podrán ser otorgados en concesión. Sin embargo, las concesiones que afectan sus áreas circundantes, así como las concesiones de servicios vinculados a él, deberán contar con la autorización previa del INC sin perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados. Las concesiones de bienes culturales virreinales y republicanos, así como las que afecten sus áreas circundantes, que me interrumpa para que apruebe la SAT. Estamos escuchando.
escuchando, siga. Deberán contar con la autorización previa del INC, sin perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados. La inobservancia de esta disposición conllevará la nulidad del pleno derecho de la concesión otorgada, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar contra los que resultan responsables. En este contexto normativo, la Ley 29.164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de diciembre de 2007, estableció las condiciones para favorecer y promocionar el desarrollo y la inversión privada que permita la recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación a través de las concesiones para la prestación de servicios turísticos en las zonas que para tal efecto determine el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, a iniciativa de los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas competentes y particulares. De acuerdo a la normativa... Un momentito, teniendo quórum y sabiendo que tenemos varias cosas que hacer, y bienvenida, le damos bienvenida a congresista Betty Ananculí y también Palomino. Teniendo quórum, vamos para aprobar las actas, un favor. Se pone en observación el acta de 16ª, 17ª, 18ª y 19ª sesiones ordinarias de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, celebradas del 16 de abril, el 7, 14 y 21 de mayo y el 4 de junio de 2018. Si ningún congresista formula observaciones a las actas, se darán por aprobadas. Congresistas, levantar la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Se pone en conocimiento de los señores congresistas la relación de los documentos que han ingresado y que han emitido la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre el 1 y 7 de junio del presente año. Los reportes de dichos documentos fueron enviados a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y del personal de sus despachos. Si algún congresista desea obtener una copia, alguno de estos documentos ahí designados se puede solicitar a SOIA y a la Comisión. Señores congresistas, la Comisión aprobó la conformación de 2 grupos de trabajo, el primero de ellos bajo la coordinación de la congresista Guillermo Martorell, denominado Grupo de Trabajo encargado de evaluar la implementación de las políticas públicas sectoriales del marco normativo que promueven las zonas de desarrollo de zona franca, y el segundo bajo la coordinación de la congresista María Cristina Melgarejo, denominado Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los proyectos de inversión pública a cargo del Plan Copesco Nacional. Para ambos casos se estableció por acuerdo de la Comisión que los informes finales correspondientes se presentarán el viernes 1 de junio de 2018. A la fecha ha vencido y los informes no han sido presentados, lo que significa que debemos adoptar un nuevo acuerdo ampliatorio de plazo a los efectos que dar cumplimiento de acuerdo adoptado por la Comisión cuando se optó por conformar dichos grupos de trabajo. Estando próximos al término de la segunda legislatura ordinaria, propongo ampliar el plazo de presentación del informe final para ambos grupos de trabajo hasta el día viernes 15 de junio de 2018. El acuerdo dispondrá además que si las conclusiones y recomendaciones requieren ser atendidas por algún organismo público, estas sean cruzadas por los congresistas coordinadores de título personal. Si todos estamos de acuerdo, someto la votación propuesto de la Presidencia. Ha sido votado por unanimidad. A continuación, terminamos para hacer este proyecto de ley, en la cual está terminando nuestro secretario técnico. Le agradecemos seguir participando. Muchas gracias. Secretario técnico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a continuar. Decía que en este contexto normativo, la Ley 29.164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de diciembre de 2007, estableció las condiciones para favorecer y promocionar el desarrollo y la inversión privada que permita la recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación a través de concesiones para la prestación de servicios turísticos en las zonas que para tal efecto determine el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, a iniciativa de los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas competentes y particulares. De acuerdo a la normatividad, esta figura es aplicable a todos los componentes de los bienes de carácter virreinal y republicano. Es decir, que en estos proyectos se puede incluir el propio bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación, las áreas circundantes, así como los servicios vinculados. En el caso de los bienes de carácter prehispánico, solo se puede aplicar en las áreas circundantes y servicios complementarios conforme a lo previsto
en el artículo 41 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006-ED, precisando que conforme a ley únicamente proceden los proyectos de inversión en servicios de hospedaje y restaurante y en forma complementaria a estos de ventas de artesanías y recuerdos. Sobre el planteamiento de suprimir la exigencia de concesionar solo a servicios turísticos de hospedaje y restaurantes categorizados de 4 o 5 estrellas o tenedores. Como señalamos, la ley vigente establece que pueden concesionarse servicios turísticos de hospedaje y restaurante mínimo de 4 estrellas o tenedores, respectivamente. En su momento, el Tribunal Constitucional consideró que esta diferenciación prevista en la norma era constitucional, ya que la actividad a desarrollarse demanda de un alto grado de inversión que no necesariamente es rentable en todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. Esta comisión, respecto de la propuesta, considera que con la modificación se ampliará la posibilidad de que inversiones medianas o menores participen de esta actividad y permitirá llegar a un mayor número de bienes, algunos de ellos ubicados incluso en zonas donde el Estado no ha podido hacer ningún tipo de inversión debido a la limitación de recursos. En efecto, se han identificado, por ejemplo, 19.903 monumentos arqueológicos en el territorio nacional, en algunos de los cuales se podrán concesionar los servicios autorizados, lo que evidencia una importante necesidad de inversión. Es importante precisar que si bien una alta inversión asegura de mejor manera el objetivo final de la puesta en valor de los bienes, la ampliación a otras posibilidades de inversión no debe implicar la renuncia al objetivo primordial de la norma, que es el respeto al patrimonio cultural, y por tanto los órganos competentes exigirán con riguroso celo las condiciones mínimas de las concesiones y asegurar también los flujos de ingresos requeridos. En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29.164, el INC, actualmente el Ministerio de Cultura, es el encargado de establecer las condiciones específicas de ubicación, delimitación, capacidad de carga, tipo y condiciones de servicio turístico de acuerdo a la naturaleza y estado del inmueble donde se prestan los servicios turísticos. Sobre el particular, para evitar cualquier duda sobre la medida aceptada, se formula un texto sustitutorio que tiene por objeto precisar que las concesiones deberán cumplir con los requisitos que establezca el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con el Ministerio de Cultura a fin de garantizar la calidad del servicio. Respecto al siguiente planteamiento sobre la modificación del literal E del artículo 2 de la Ley 29.164, la Comisión entiende que la propuesta tiene por objeto modificar el literal E del artículo 2 de la Ley 29.164 en lo referente a que los proyectos de inversión deberán guardar concordancia con la zona de desarrollo turístico prioritario a cargo de los gobiernos regionales, en el entendido que a la fecha no se han recibido solicitudes de opinión técnica para declaraciones de tales zonas y puede considerarse como un requisito previo para viabilizar los proyectos de inversión en servicios turísticos. Sobre el particular, esta comisión considera importante destacar que la propuesta resulta conveniente a fin de precisar que esta declaratoria no es requisito, pero que si existiera debe ser concordante con estas y evidentemente con los planes nacionales y regionales de turismo conforme ha quedado establecido en la Ley 30.753. Según esta norma, el Plan Estratégico Regional de Turismo debe ser concordante con el PENTUR, el que identifica los sitios de relevancia e importancia turística de la región. Asimismo, establece que los corredores y circuitos turísticos se aprueban mediante el mecanismo de la declaratoria de zona de desarrollo turístico prioritario. Por tal razón, a efectos de considerar correctamente estos conceptos, se recoge la propuesta con un texto sustitutorio. Finalmente, respecto a la propuesta de derogar la primera disposición complementaria de la Ley 29.164, debemos señalar que esta comisión entiende que la propuesta contiene un planteamiento sensible en el ámbito del desarrollo y la inversión en las regiones y por ello considera importante mantener el artículo vigente, asegurando en el contexto de la definición del desarrollo turístico regional a través de los PERTUR, conforme a lo previsto en la Ley 30.753, que sean dichas instancias de gobierno quienes decidan cuáles son los bienes del patrimonio cultural de la nación sobre los cuales se puede aplicar la ley, razón por la cual no se recoge este extremo del planteamiento de ley. En conclusión, se propone la aprobación del proyecto de ley con el texto sustitutorio que se encuentra en los dictámenes. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y teniendo todavía quórum, pido si algún congresista quiere participar o lo llevamos al voto de una vez. Tiene la voz el congresista Armando Villanueva. Señor presidente. Un momentito, le damos la bienvenida al congresista Narváez. Bienvenido. Este es un tema tantas veces discutido en los distintos escenarios patrimoniales, particularmente aquellos que están muy vinculados
y tiene mucha más directa relación con las actividades turísticas. Es el caso de Cusco, obviamente. Este tema lo hemos visto muchas veces. Es casi siempre con un afán crítico, porque el patrimonio, en términos generales, en el caso de Cusco, por ejemplo, está prácticamente privatizado. Aquel que es digamos, un bien cultural atractivo que hoy día sirve para los fines de una actividad tan dinámica como la turística. Hablo, obviamente, de patrimonios como Machu Picchu, hablo de Ollantaytambo, de Sacsayhuamán, escenarios en los que ciertamente no hay actividades conexas ni de restaurantes ni de hospedajes, excepto en el santuario histórico de Machu Picchu, donde hay una concesión de un hotel cuyos beneficios no necesariamente se conocen. Entonces, más allá de que este tema hubiera sido discutido, siendo que además siempre el tiempo es nuestro enemigo, sugiero lo siguiente. Acá siempre ha faltado algo, que el Ministerio de Cultura, y lo ha dicho además en la evaluación presentada por el secretario técnico, sería importante añadir acá que se presente, que el Ministerio de Cultura haga una evaluación de los bienes culturales pasibles de disponerse para concesiones como las que se señalan en la 29.164 y en las modificaciones que se presentan con el proyecto 2763, ¿no? Porque no hay otro modo.